nos han amenazado incluso con separatismo geográfico, quieren desvincularse territorialmente de Bolivia, las llamadas zonas ricas. Pero de una vez vamos a saber por qué se oponen a nuestra Constitución y nos oponen estatutos redactados entre gallos y medianoche. ¿Por qué frente a la nueva Constitución ellos oponen autonomías de pantomima? ¿Y por qué no quieren a Evo Morales en la presidencia y se hierven los comités cívicos? Al imperialismo norteamericano, al imperialismo yanqui, compañeros, no le interesa ni Evo, ni los comités cívicos, ni la Constitución, ni los estatutos, ni los referendos, ni estas bandas machistas. Le interesa el gas de Bolivia, compañeros. El gas que Evo Morales rescató, nacionalizó el año 2006, el 1 de mayo, y el gas que sabemos los bolivianos tenemos para 150 años. Reservas probadas de gas en Bolivia para 150 años. El gas que estamos vendiendo ahora a Brasil y Argentina, y por el gas que estamos recibiendo 10-12 veces más de lo que recibíamos, de lo que nos pagaban las dos transnacionales que se habían apoderado, que se habían hecho dueñas de ese recurso energético antes del 1 de mayo de 2006, al influjo de la privatización, de la venta y remate del país. Y cuando Evo Morales nacionalizó, con el apoyo del ejército, por primera vez el ejército de Bolivia se puso al lado del pueblo y de los recursos naturales. Ahora, a 15 meses, 16 meses de aquella gesta, ya no recibimos 282 millones de dólares que nos pagaban las miserables transnacionales. Recibimos 2.930 millones de dólares mensuales vendiendo totalmente a los países. Y es que Evo Morales tuvo la valentía, el sentido común y el patriotismo de romper con el Fondo Monetario Internacional el día que tomó la presidencia y de declarar acabada en la privatización. Terminada la fase neoliberal en Bolivia. Muchos creían que no íbamos a aguantar 2 meses, y Bolivia está demostrando que es posible vivir sin el Fondo Monetario Internacional, es posible vivir sin las inversiones en los universidades. Bolivia está demostrando con Evo Morales y su pueblo que es posible vivir sin privatizar la riqueza, los recursos naturales. Estamos comprobando un manejo soberano de las finanzas, que hay un manejo responsable del dinero, que hay un manejo diáfano de todos los ingresos, y si el pueblo boliviano sabe cuántas reservas de gas tenemos para cuánto tiempo y en qué lugares de la geografía, y si el pueblo boliviano sabe a cuánto estamos vendiéndole a Argentina y a cuánto le estamos vendiendo el BTU, que es la unidad térmica británica que es con que se mide el gas, a Brasil, por ahora están vendiendo esos 2 países. Y si el pueblo boliviano sabe cuánto vamos a recibir por esas ventas, y si sabemos a cuánto nos va a tocar por regiones, por municipios, incluso por personas, es que hay una conciencia patriótica de recurso a defender con la vida, porque lo dice Evo Morales en su quechua: la patria, amigos, no es herencia de los padres, es préstamo de los hijos. Esta es la virtud, esta es la filosofía del gobierno. Este gas no me han regalado mis abuelos ni mis padres, los he heredado de mis antepasados. Este gas es un préstamo de mis hijos, y voy a cuidar, y voy a respetar, y voy a responder por respeto a mis hijos. Esto es pensar la patria con criterio del pueblo. Y en eso estamos. Y estamos tratando de diversificar este recurso, la venta de este recurso a Chile.
1932 a 1936, la llamada la Guerra del Chaco, precisamente porque Paraguay, empujado el pueblo paraguayo por el Standard Oil, quería apoderarse de los pozos petroleros, donde ahí abajo encontramos después, 50 años después, el gas. El pueblo boliviano salió a defender aquella riqueza y la defendió. Paraguay se quedó con un montón de territorio yermo, estéril, árido, pero no se llevó una gota del petróleo. Ese heroísmo de nuestros padres nos dio jerarquía de nación, nos unió, nos proyectó. Y es el momento, la semana pasada, el presidente Duarte de Paraguay, todavía en ejercicio, y el presidente Lugo, futuro presidente, este sacerdote progresista, llegaron hasta La Paz, se abrazaron con Evo Morales y dieron por terminados los motivos de esa guerra injusta. La Standard Oil empujando a Paraguay y la Shell empujando a Bolivia a esa guerra. La Standard Oil ponía las armas, la Shell ponía las armas y los pueblos ponían los muertos. Así no era. Así no es, así no tenía que ser. Y esta es la hora en que Paraguay también quiere comprarnos gas y vamos a vender, porque se trata de diversificar esto. Pero para evitar estos ingresos, para evitar el usufructo, la explotación racional de este recurso, el imperialismo está haciendo lo imposible para desbaratar, para desequilibrar el territorio. Por eso arma las bandas fascistas, por eso impulsa los estatutos, el regionalismo, las autonomías regionales. ¿Qué son las autonomías regionales, compañeros? Evo Morales proclamaba la autonomía de los pueblos indígenas, de aquellos que tienen dignidad de la historia, que tienen lenguas, que sobrevivieron a la invasión primero de las tribus, de los incas en el caso de los aymaras. Sobrevivieron a la colonia, sobrevivieron a la república y se mantienen unidas estas naciones étnicas que quieren autonomía dentro de Bolivia y que se les va a reconocer. Pero ahí aparecen los cruceños, los benianos, los pandinos, los tarijeños, las ciudades proclamando la autonomía citadina. Discúlpenme el símil, tanto como si los chilangos quisieran ser autonomía dentro del territorio mexicano. Por favor. Sociales, sentimentales, a los totonatas, en fin, pero ¿por qué una región urbana como Santa Cruz de la Sierra quiere por el petróleo? Porque está impulsada por el gas, quiere usufructuar el gas, y en el nombre del gas se vende, o el imperialismo utiliza a esa gente. Ya han visto ustedes con qué facilidad cuando Estados Unidos pretende tener la posesión de un territorio donde hay petróleo, invade y destruye y quiere modificar el caso de Irak. Pretextos no le faltan. Saddam Hussein, ese pobre asesino, en pretexto. Las armas nucleares de destrucción masiva, otro pretexto. Pretextos no faltan. Y a Bolivia a Estados Unidos no le faltan pretextos para desatarnos incluso la guerra civil, el separatismo, el caos, la anarquía o en su defecto, el caso extremo que también estamos imaginando, el narcotráfico, porque Bolivia produce la hoja de coca, pero en Bolivia no hay cárteles y en Bolivia no hay la cantidad, como hay en Estados Unidos, de drogadictos, de consumidores de cocaína. La hoja de coca no es cocaína, del mismo modo como la uva no es vino, como la cebada no es cerveza, como la caña de azúcar no es alcohol. Depende de los procesos químicos para convertirlos en veneno o en alimento. Nosotros producimos la hoja de coca y la consumimos desde hace 3.000 años, porque la hoja de coca es medicina, es alimento, cura migrañas, arregla problemas digestivos, equilibra el nivel de la sangre, potencia la vista. También la Embajada de Bolivia, les va a dar mucho gusto mediante la compañera Celeste o los compañeros del grupo de estudios de hacer llegar los folletos que estamos preparando de